Libro segundo, sección 23. La voluntad carece de razón. La voluntad como cosa en sí es totalmente distinta de su fenómeno y está libre de todas las formas fenoménicas en las que ingresa al manifestarse, formas que por ello afectan únicamente a su objetividad pero les son ajenas en sí misma. Ni siquiera le afecta la forma más general de toda representación, la de ser objeto para un sujeto, y aún menos las formas subordinadas a esa, que en conjunto tienen su expresión común en el principio de razón. En él se incluyen, como es sabido, el tiempo y el espacio, y por consiguiente también la pluralidad, que solamente por ellos existe y se hace posible. TV escribe. ¿Cuál es el origen de la voluntad? Hay estímulos y son medidos, luego surge un deseo, el querer, el hacer acopio de recursos, el poder o fuerza para actuar. Pero, ¿por qué surge ese deseo? ¿Es la necesidad inventada de un cambio? Intervenir para pasar de un estado a otro. Ahora pregunto, ¿hay o no razón en la voluntad? Sus componentes obedecen a la causa-efecto. La voluntad no tiene forma porque no es una cosa u objeto determinado. Es la concatenación del batidero de factores que rodean al ser viviente. Mas, en ella hay intencionalidad. Arthur escribe. En este último respecto, y tomando una expresión de la antigua escolástica, denominaré el tiempo y el espacio el principium individuationis, lo cual pido que se observe de una vez por todas. Pues el tiempo y el espacio son lo único por lo que aquello que es igual y una misma cosa según la esencia y el concepto aparece como diferente, como pluralidad en yuxtaposición y sucesión, ellos son, por lo tanto, el principium individuationis, el objeto de tantas cavilaciones y disputas de los escolásticos, que encontramos reunidas en Suárez, Disp. 5, sect. 3. Conforme a lo dicho, la voluntad como cosa en sí se halla fuera del dominio del principio de razón en todas sus formas, por lo que carece absolutamente de razón. Si bien cada uno de sus fenómenos se haya sometido al principio de razón, está además libre de toda pluralidad, aunque sus fenómenos en el tiempo y el espacio son incontables, ella misma es una, pero no como lo es un objeto, cuya unidad se conoce solamente en oposición a la posible pluralidad, ni tampoco como lo es un concepto, que ha surgido únicamente por abstracción de la pluralidad, sino que es una como aquello que se encuentra fuera del espacio y el tiempo, del principium individuationis, es decir, de la posibilidad de la pluralidad. Solo cuando todo eso nos llegue a resultar totalmente claro a través de la siguiente consideración de los fenómenos y las distintas manifestaciones de la voluntad, entenderemos plenamente el sentido de la doctrina kantiana de que el tiempo, el espacio y la causalidad no convienen a la cosa en sí sino que son meras formas del conocer. La carencia de razón de la voluntad se ha conocido realmente allá donde se manifiesta con mayor claridad, como voluntad del hombre, y se la ha denominado libre o independiente. Pero enseguida, más allá de la ausencia de razón de la voluntad misma, se ha pasado por alto la necesidad a la que siempre está sometido su fenómeno, y se han considerado libres los hechos, cosa que no son, ya que toda acción individual se sigue con necesidad estricta de la acción del motivo sobre el carácter. Como ya se dijo, toda necesidad es una relación de la consecuencia a la razón y nada más que eso. El principio de razón es la forma general de todo fenómeno y el hombre en su obra ha de estar sometido a él, igual que todos los demás fenómenos. Pero, dado que en la autoconciencia la voluntad es conocida inmediatamente y en sí, en esa conciencia se encuentra también la conciencia de la libertad. Mas se pasa por alto que el individuo, la persona, no es la voluntad como cosa en sí sino un fenómeno de la voluntad determinado ya como tal e introducido en la forma del fenómeno, el principio de razón. De ahí procede el asombroso hecho de que cada uno se considere a priori totalmente libre incluso en sus acciones individuales, y piense que a cada instante podría comenzar una nueva vida, lo cual significaría convertirse en otro. Solo a posteriori, a través de la experiencia, descubre para asombro suyo que no es libre sino que está sometido a la necesidad, que, pese a todos sus propósitos y reflexiones, su obrar no cambia y desde el comienzo al fin de su vida ha de mantener el carácter que él mismo desaprueba y,
por así decirlo, tiene que representar hasta el final el papel que ha asumido. No puedo seguir aquí desarrollando esta consideración, ya que, por su carácter ético, pertenece a otro lugar de este escrito. Entretanto, solo quiero indicar aquí que el fenómeno de la voluntad, en sí misma carente de razón, se halla en cuanto tal fenómeno sometido a la ley de la necesidad, es decir, al principio de razón. Así la necesidad con la que suceden los fenómenos de la naturaleza no nos supondrá un reparo para conocer en ellos las manifestaciones de la voluntad. Hasta ahora se han considerado fenómenos de la voluntad solamente aquellos cambios que no tienen más razón que un motivo, es decir, una representación, de ahí que en toda la naturaleza no se atribuyera una voluntad más que a los hombres y, en todo caso, a los animales, porque, en efecto, tal y como lo he mencionado en otro lugar, el conocer, el representar, constituye el carácter auténtico y exclusivo de la animalidad. Pero que la voluntad actúa también allá donde no la guía ningún conocimiento, lo vemos ante todo en el instinto y el impulso artesano de los animales. Aquí no entra para nada en consideración el que tengan representaciones y conocimiento, ya que el fin que intentan conseguir tan directamente como si fuera un motivo conocido permanece desconocido para ellos, por eso su obrar se produce aquí sin motivo, no está guiado por la representación, mostrándonos primariamente y con la mayor claridad cómo la voluntad también actúa sin conocimiento alguno. El ave de un año no tiene ninguna representación de los huevos para los que construye un nido, ni la araña joven de la presa para la que teje su tela, ni la hormiga león de las hormigas para las que excava un foso por primera vez. La larva del ciervo volante practica un agujero en la madera donde quiere sufrir su metamorfosis, agujero que es el doble de grande cuando va a ser un escarabajo macho que cuando va a ser hembra, en el primer caso a fin de tener sitio para los cuernos de los que no tiene representación alguna. En tal actuar de esos animales la actividad de la voluntad es tan manifiesta como en sus restantes actuaciones, pero se trata de una actividad ciega, acompañada de conocimiento pero no dirigida por él. Una vez que alcancemos a ver que la representación en cuanto motivo no es ninguna condición necesaria ni esencial de la actividad de la voluntad, reconoceremos su acción más fácilmente en casos donde es menos patente, y entonces, por ejemplo, no atribuiremos la concha del caracol a una voluntad ajena a él pero guiada por el conocimiento, como no consideramos que la casa que nosotros mismos construimos llegue a existir por otra voluntad que la nuestra, sino que sabremos que las dos moradas son obra de la voluntad que se objetiva en ambos fenómenos y que en nosotros actúa por motivos mientras que en el caracol lo hace ciegamente, como instinto constructivo dirigido hacia afuera. También en nosotros la voluntad actúa ciegamente de muchas maneras, en todas las funciones de nuestro cuerpo que no están dirigidas por ningún conocimiento, en todos sus procesos vitales y vegetativos, la digestión, la corriente sanguínea, la secreción, el crecimiento, la reproducción. No solo las acciones del cuerpo sino también este mismo es, como antes se mostró, fenómeno de la voluntad, voluntad objetivada, voluntad concreta. Todo lo que en él sucede tiene que suceder por voluntad, si bien esa voluntad no está aquí guiada por el conocimiento, no se determina por motivos sino que actúa ciegamente por causas que en este caso se denominan estímulos. Llamo causa en el sentido más estricto de la palabra a aquel estado de la materia que, al provocar otro con necesidad, sufre él mismo un cambio de la misma magnitud que el que causa, lo cual se expresa con la regla acción y reacción son iguales. Además, en la causa propiamente dicha, la acción crece en proporción exacta con la causa y, por lo tanto, también la reacción, de manera que, una vez conocido el modo de acción, a partir del grado de intensidad de la causa se puede medir y calcular el grado del efecto, y viceversa. Tales causas en sentido propio actúan en todos los fenómenos de la mecánica, la química, etc., en suma, en todos los cambios de los cuerpos inorgánicos. En cambio, llamo estímulo aquella causa que no sufre ninguna reacción adecuada a su acción y cuyo grado de intensidad no es paralelo al del efecto, el cual no puede así calcularse conforme a él, antes bien, un pequeño incremento del estímulo puede ocasionar un gran aumento del efecto o también, a la inversa,
suprimir totalmente el efecto anterior. De esa clase es toda acción sobre los cuerpos orgánicos en cuanto tales, así pues, todos los cambios orgánicos y vegetativos del cuerpo animal se producen por estímulos y no por meras causas. TV escribe. Y ahora, ¿cómo sostener la afirmación que un estímulo no es causa de un efecto? Una causa, visto así, no provoca siempre el mismo efecto, porque el efecto puede estar subordinado a una gran cantidad de causas. Arthur escribe. Pero el estímulo, al igual que todas las causas en general, como también el motivo, nunca determina más que el punto en el que irrumpe la manifestación de toda fuerza en el tiempo y el espacio, pero no la esencia interna de la propia fuerza que se manifiesta y que, conforme a nuestra deducción anterior, hemos conocido como voluntad, a ella atribuimos, pues, tanto los cambios inconscientes del cuerpo como los conscientes. El estímulo se mantiene en el punto medio, realiza el tránsito entre el motivo, que es la causalidad mediada por el conocimiento, y la causa en sentido estricto. En unos casos particulares se halla más cerca del motivo y en otros de la causa, si bien siempre se lo puede distinguir de ambos. Así, por ejemplo, la ascensión de la savia en las plantas se produce por estímulos y no se puede explicar por meras causas, ni por las leyes de la hidráulica ni por los tubos capilares. Sin embargo, está apoyada por ellas y se halla muy próxima al cambio puramente causal. En cambio, los movimientos del Edisarum gyrans y de la mimosa pudica, aunque se producen aún por simples estímulos, son ya muy semejantes a los que resultan de motivos y parece que quieren ya realizar el tránsito a estos. La contracción de la pupila al aumentar la luz se produce por estímulos pero se convierte en un movimiento por motivos, pues se produce porque la luz demasiado intensa afectaría dolorosamente a la retina y, para evitarlo, contraemos la pupila. La causa de la erección es un motivo, dado que es una representación, no obstante, actúa con la necesidad de un estímulo, es decir, no nos podemos resistir a él, sino que hemos de alejarlo para hacerlo inoperante. Lo mismo ocurre con los objetos repugnantes que producen ganas de vomitar. TV escribe. La erección puede ser involuntaria, mientras uno duerme. Y el caso de la pupila dilatada o contraída, no obedece al deseo. Además, las ganas de vomitar ante un objeto que hemos reconocido como repugnante, es solo una apreciación a la cual hemos validado. Arthur escribe. Ahora acabamos de analizar el instinto de los animales como un auténtico y peculiar término medio entre el movimiento por impulsos y el obrar por un motivo conocido. También podríamos estar tentados a considerar la respiración como un término medio de esa clase. En efecto, se ha discutido si pertenece a los movimientos voluntarios o a los involuntarios, es decir, si se produce por motivos o por estímulos, por lo que podría considerarse un término medio entre ambos. Marshall Hall, On the Diseases of the Nervous System, sección 293 ss. La considera una función mixta, ya que se halla en parte bajo el influjo de los nervios cerebrales, voluntarios, y en parte bajo el de los espinales, involuntarios. No obstante, en último término hemos de contarla entre las manifestaciones de la voluntad que se producen por motivos, pues otros motivos, es decir, meras representaciones, pueden determinar a la voluntad a contenerla o acelerarla y, al igual que cualquier otra acción voluntaria, posee la apariencia de que se la podría suprimir y asfixiar voluntariamente. TV escribe. Soy consciente que respiro. Pero si dejo de percatarme de eso, sigo respirando. Alguien ha dicho que no hay manera de provocarse el hambre de manera voluntaria, ni hay control sobre las funciones del organismo. Enfocarse en eso, es meter ruido con las intenciones del pensamiento. Arthur escribe. Y así podría ser de hecho, con tal de que cualquier otro motivo determinara la voluntad con tal fuerza que superase la apremiante necesidad de aire. Según algunos, Diógenes acabó de este modo con su vida. Laert. B. 76. También los negros deben haberlo hecho. F. B. Osiander, sobre el suicidio, 1813, pp. 170-180.
Ahí tendríamos un contundente ejemplo del influjo de los motivos abstractos, es decir, del predominio del querer propiamente racional sobre el meramente animal. En favor del condicionamiento al menos parcial que sufre la respiración respecto de la actividad cerebral habla el hecho de que el ácido cianhídrico mata ante todo paralizando el cerebro, y de forma indirecta deteniendo la respiración, mas si ésta se mantiene artificialmente hasta que haya pasado la narcosis cerebral, no se produce la muerte. Al mismo tiempo, la respiración nos ofrece aquí de pasada el ejemplo más llamativo de que los motivos actúan con una necesidad igual que la de los estímulos y las causas en sentido estricto, y solo pueden quedar sin eficacia por motivos opuestos, lo mismo que la presión por la presión contraria, pues en el caso de la respiración, la apariencia de poderla suprimir es incomparablemente más débil que en el caso de otros movimientos que se producen por motivos. Porque allá el motivo es muy apremiante y cercano, su satisfacción es sumamente fácil debido a lo infatigable de los músculos que la ejecutan, por lo regular nada se opone a ellos si la función en su conjunto está apoyada por la más antigua costumbre del individuo. TV escribe. La voluntad está pues supeditada a motivaciones, al deseo de hacer algo distinto al proceso natural. Y se para sobre lo natural, quiéralo o no. Luego, parece que la voluntad es un proceso con intencionalidad, con la persecución de un estado surgido del deseo. Arthur escribe. Y, sin embargo, todos los motivos actúan realmente con la misma necesidad. Saber que la necesidad de los movimientos por motivos es común a la de los que se producen por estímulos nos permitirá comprender más fácilmente que también aquello que en el cuerpo orgánico sucede por estímulos y de forma totalmente regular es en su esencia interna voluntad, la cual, nunca en sí misma, pero sí en todos sus fenómenos, está sometida al principio de razón, es decir, a la necesidad. TV escribe. El cuerpo tiene voluntad en la continuidad de sus funciones, y esa voluntad es solo compulsión vital, como si fuese una máquina a la cual le han dado cuerda. ¿Y, tiene el cuerpo interés en vivir o solo seguir en ese proceso vital? Arthur escribe. Por consiguiente, no nos quedaremos en el conocimiento de que los animales, tanto en su actuar como en su total existencia, corporización y organización, son fenómenos de la voluntad, sino que ese conocimiento inmediato del ser en sí de las cosas que solo a nosotros se nos da, lo extenderemos también a las plantas, cuyos movimientos se producen en su totalidad por estímulos, porque la ausencia de conocimiento y del movimiento por motivos condicionado por él constituye la única diferencia esencial entre la planta y el animal. TV escribe. La vida es reactiva, no es creadora. Viven los seres porque reaccionan a estímulos. Y esos estímulos son la causa de su vida. Y eso, sería animismo y solo eso, sin motivaciones, sin anhelos de lograr algo extraordinario. Arthur escribe. Así pues, lo que para la representación se manifiesta como planta, como mera vegetación y ciega fuerza motriz, lo consideraremos en su ser en sí como voluntad y lo conoceremos como aquello que conforma la base de nuestro propio fenómeno según se expresa en nuestro actuar y en toda la existencia de nuestro cuerpo. Nos queda aún por dar el último paso, extender nuestra forma de consideración a todas aquellas fuerzas que actúan en la naturaleza según leyes generales e inmutables, conforme a las cuales se producen los movimientos de todos los cuerpos que, carentes de órganos, no poseen receptividad a los estímulos ni conocimiento de los motivos. Así pues, la clave para la comprensión del ser en sí de las cosas que solo el conocimiento inmediato de nuestra propia esencia nos podía ofrecer, hemos de aplicarla también a esos fenómenos del mundo inorgánico que se hallan más distantes de nosotros. Cuando los examinamos con mirada inquisitiva, cuando contemplamos el poderoso e incontenible afán con el que las aguas se precipitan a las profundidades y el magneto se vuelve una y otra vez hacia el polo norte, el ansia con que el hierro corre hacia aquel, la violencia con que los polos eléctricos aspiran a reunirse y que, exactamente igual que los deseos humanos, se acrecienta con los obstáculos, cuando vemos formarse el cristal rápida y repentinamente,
con una regularidad de formas tal que claramente se trata de un esfuerzo en diferentes direcciones plenamente decidido, exactamente determinado y que queda dominado y retenido por la solidificación, cuando observamos la selección con que los cuerpos puestos en libertad por el estado de fluidez y liberados de los lazos de la solidez se buscan y se rehuyen, se unen y se separan, cuando, por último, sentimos de forma totalmente inmediata como una carga cuyo afán en dirección a la masa terrestre paraliza nuestro cuerpo, ejerce una incesante presión sobre él y lo empuja persiguiendo su única aspiración. Entonces no nos costará ningún esfuerzo de imaginación reconocer incluso a tan gran distancia nuestra propia esencia, aquel mismo ser que en nosotros persigue sus fines a la luz del conocimiento, pero aquí, en el más débil de sus fenómenos, solamente se agita de forma ciega, sorda, unilateral e inmutable, pero, porque en todos los casos es una y la misma cosa, igual que el primer crepúsculo del amanecer comparte con los rayos del mediodía el nombre de luz solar, también aquí como allá ha de llevar el nombre voluntad, que designa aquello que constituye el ser en sí de todas las cosas del mundo y el núcleo único de todos los fenómenos. Sin embargo, la distancia e incluso la apariencia de una total diferencia entre los fenómenos de la naturaleza inorgánica y la voluntad que percibimos como el interior de nuestro propio ser, nace preferentemente del contraste entre la legalidad completamente determinada en una clase de fenómenos y la aparente arbitrariedad irregular en la otra. Pues en el hombre la individualidad resalta poderosamente, cada cual posee un carácter propio. De ahí que el mismo motivo no tenga un poder igual en todos y que mil circunstancias accesorias que tienen cabida en la amplia esfera cognoscitiva del individuo pero permanecen desconocidas para otros modifiquen su acción. Por eso no se puede predeterminar la acción a partir del solo motivo, ya que falta el otro factor, el conocimiento exacto del carácter individual y del conocimiento que lo acompaña. En cambio, los fenómenos de las fuerzas naturales muestran el otro extremo, actúan conforme a leyes generales, sin desviación, sin individualidad, según circunstancias manifiestas, están sometidos a la más exacta predeterminación y la misma fuerza natural se manifiesta de igual manera en los millones de sus fenómenos. Para esclarecer este punto, para demostrar la identidad de la voluntad única e indivisible en todos sus diferentes fenómenos, en los más débiles como en los más fuertes, ante todo hemos de examinar la relación que tiene la voluntad como cosa en sí con su fenómeno, es decir, el mundo como voluntad con el mundo como representación, con lo que se nos abrirá el mejor camino para una investigación profunda del objeto tratado en este segundo libro. TV escribe. La voluntad, esa cualidad del proceder dirigido, surge de la observación, del cotejo de un estímulo contra otro, de una medición y un anhelo de interferir en el tren de la vida, de ser partícipe de los cambios, de la experimentación manipulando los estímulos. Hay cuestiones involuntarias, que son vitales, por su naturaleza fisiológica. Esas, se dejan en paz porque por efecto de ellas vivimos. El artesano toma el barro, por su voluntad y le da forma a una olla, a un recipiente, porque tiene motivación, quiere hacer algo que no sucede sin su intervención. Frente a un estímulo, la reacción de cada ser tiene matices, porque cada quien mide de manera distinta. Y es que cada perceptor, tiene su peculiar interpretación de lo que siente o intuye.